yo creo que los asesinos en serie es de lo que más engancha. Porque creo que es algo que se escapa tanto de la comprensión de la mayoría de personas, afortunadamente, que de alguna manera intentas entender o decir por qué esta persona hacía esto, y lo peor es que de alguna manera también te llama un poco ese morbo de decir ¿cómo? ¿Por qué actuaba así? ¿O siempre hacía lo mismo? ¿Qué pasos a seguir tenía? Al final eso crea mucho interés en la gente. O sea, es una mezcla entre que lo intentan comprender, pero aparte es como el morbo del dolor, Sí, un poco, sí. de lo prohibido, de lo malo, ¿no? Algo que haya causado dolor muy a nivel masivo. De Total. hecho, hicimos uno que era de experimentos de la Alemania nazi y ya nos costó, fue un poco sobrepasar esa línea roja. Al final es algo que sigue muy presente en la historia, que ha sufrido mucha gente, que todavía hay gente, bueno, pues de abuelos o de hijos que recuerdan muy de cerca todo lo que pasó, que perdieron a familiares. En cuanto a paranormal, hay muy pocas líneas. Yo creo que no hay ninguna línea roja, No. hasta ahora no nos hemos encontrado. Pero en cuanto al crimen, sucesos que estén tremendamente sobreinvestigados, por ejemplo, el caso Alcácer. No creo que le podamos aportar demasiado. Y además, otra de nuestras líneas rojas es un caso muy reciente para nosotras. Está muy en la memoria de la gente, es uno de los casos más conocidos del país. El caso Marta del Castillo, que he dicho antes, es un caso que es muy reciente. Y nuestra última línea roja son casos que no están cerrados de alguna forma. El cuerpo de Marta del Castillo no se ha encontrado, los verdaderos criminales del caso Alcácer. Oficialmente se ha cogido a uno, pero bueno, extraoficialmente pues ahí se dice que hay más. El caso de Daniel Sancho, por ejemplo. Es justo, estaba pensando en ¿Verdad? Es algo que nos hemos planteado, pero al final no hay un juicio. Entonces, cualquier cosa que estemos diciendo nosotras en un podcast de True Crime, por muy riguroso que sea, siempre inclinas la balanza hacia un lado u otro, una persona que no ha sido juzgada. A ver, la mayor dificultad para adaptar un True Crime al podcast es obviamente que no hay una imagen. Pero aparte de eso, también el hasta qué punto puede ser gráfica o no, porque como no, te falta la imagen, de alguna manera tienes que describirlo, pero hay ciertas cosas que dices, ¿hasta dónde describo? Porque en algo visual es muy fácil insinuar. Totalmente. Insinuar algo, pero al final tú lo tienes que describir y es como, ¿hasta qué punto es demasiado gráfico? Yo creo que en cuanto a recursos, lo que más nos hace falta son nuestras voces, obviamente, actores de doblaje, para que doblen las partes que son como sobre todo los pensamientos del criminal. Sí. Sí, guay. Y músicas. Totalmente, yo creo que de lo que más. De lo que más, y efectos. Para por lo menos, aunque no lo estés viendo, así como envolverte en la escena. Yo sí que pienso que las redes sociales han supuesto un punto de inflexión para el true crime. De hecho, creo que ha hecho que mucha gente que no estaba interesada en el true crime, porque a lo mejor lo tachaba pues por el simple hecho de que no es un género así como para todos los públicos, se ha enganchado a raíz de encontrar, por ejemplo, muchos TikToks, que es lo más viral ahora mismo, que hablan de casos true crime o criminales en serie, que al final te engancha un poco, digamos, la historia y tienes esa curiosidad de ver más, aunque no seas una persona que le guste ese tipo de género.